asfixia de la economía, ni el sufrimiento de la población, ni las elecciones celebradas hace apenas casi un mes parece que se han hecho suficientes para terminar con la violencia en un país de África, República Centroafricana, que sufre enfrentamientos violentos, atención, desde el 2012. Los obispos centroafricanos, en la última asamblea plenaria celebrada hace apenas unos días, han denunciado que los grupos armados están paralizando el país y provocando un desplazamiento de la población, además de todos los problemas económicos correspondientes. Hablaremos de la situación de los cristianos en este país, en República Centroafricana, y también, atención, de cómo está afectando el coronavirus en otros países pobres del mundo, ¿verdad? Grace Carbonell, bienvenida. Gracias. Viajaremos hasta Ecuador, donde la pandemia está golpeando especialmente a los sectores más pobres, con el desempleo, la corrupción, incluso con una deficiente gestión con respecto a los fallecidos a causa del COVID-19. Pero también vamos a ver la luz en medio de esta situación a través de la Iglesia y de sus pastores, muchos de ellos sostenidos a través de los estipendios de misa de ayuda a la Iglesia necesitada. Y nuestro compañero Josué nos acerca, como siempre, al quehacer de esta Fundación Pontificia en España. Hola, Josué. Muy buenas, Glais. Es que los jóvenes poco a poco están cada vez más concienciados sobre la persecución religiosa en el mundo. Quieren estar cerca y conocer más sobre la vida de nuestros hermanos en la fe, los cristianos perseguidos. Desde la Delegación de Juventud de la Diócesis de Cádiz y Ceuta han invitado esta semana a Ayuda a la Iglesia Necesitada a participar en un encuentro digital. Daremos a continuación todos los detalles. Y también vamos a recordar la figura del fundador de nuestra fundación, el padre Berenfried van Straten, que este próximo domingo se cumple el aniversario de su fallecimiento. Muchísimas gracias, Josué Villalón. Empieza su programa, en donde no nos olvidamos de todos nuestros hermanos, amigos, perseguidos por causa de su fe. Las urnas contra las armas. Este ha sido el mensaje que se podían ver en numerosos perfiles de centroafricanos el pasado 27 de diciembre cuando acudieron a votar. Es un país sumido en una cruenta guerra civil desde el 2012 y acudir a votar a las urnas ha sido visto por muchos como un acto de rebeldía contra la barbarie de la violencia que se está imponiendo. Bueno, desgraciadamente las elecciones en República Centroafricana no han podido celebrarse con la normalidad querida y solo unas 600.000 personas han podido dar su voto, ejercer su derecho al voto. Algo muy normal, tan normal para nosotros como es acudir a un colegio electoral, pues allí ha sido prácticamente imposible en muchas provincias ocupadas por estos grupos rebeldes. Y más allá de las elecciones, la pacificación de República Centroafricana no parece nada fácil. Por un lado, el gobierno elegido por una pequeña parte de la población, los que han podido ir a votar, y por el otro, los rebeldes, que además quieren asumir y acceder cada vez al poder, con más violencia. Estos actos cruentos, estos atentados son diarios. Y algunos de ellos tienen como objetivos ni más ni menos que a nuestros hermanos cristianos que peregrinan en República Centroafricana. Bueno, tenemos hoy en este programa de Perseguidos pero no olvidados, de 13 en salida, con nosotros al padre Gaetán Kabasha, que conoce de primerísima mano la situación de este país, de República Centroafricana. Bienvenido, padre Gaetán. Hola. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar disponible y ser la voz de nuestros hermanos de nuestra Iglesia en República Centroafricana, porque los últimos actos violentos contra los cristianos, desde luego han sido, cuyos objetivos, además de ser toda la población, han sido muy claramente los cristianos. ¿Cómo está reaccionando la Iglesia Católica, padre Gaetán? Pues digamos que la violencia contra los cristianos aparecía en los primeros momentos con el conflicto de 2013,
pero la que ahora está resurgiendo es una cosa muy extraña, en la que los que se combatían entre ellos, es decir, los Seleka, que eran musulmanes que combatían a los cristianos, ahora se han unido Seleka y Antibaraka, es decir, musulmanes y no musulmanes, para combatir al gobierno central. De tal manera que de momento, aunque la iglesia sufre como cualquiera que está en un conflicto, no se puede decir que están dirigidos directamente a la iglesia. Pero claro, cuando hay enfrentamientos y violencia, la iglesia siempre sufre de alguna manera. Siempre, o sea, está por un momento este gobierno que tiene sus particularidades y luego están dos tipos de grupos violentos. Padre Gaetán, me está hablando de los Seleka y de los Antibalacas, que son nombres que ya nos empiezan a sonar, sobre todo en este programa de ayuda a la iglesia necesitada. Unos liderados por los extremistas musulmanes, ¿no? Los Seleka y los Antibalaka, que se enfrentan a los musulmanes, pero no están integrados por cristianos, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que luchan a favor del cristianismo, pero la iglesia ha dicho claramente desde el principio que no han dado mandato a nadie, que por tanto no son cristianos, y de hecho sus métodos y su manera de ejercer ese que llaman ellos derecho a defenderse no es nada cristiano, sino que es completamente pagano. Pero como decía, ahora la violencia que ahora está en marcha desde hace 2 meses es una violencia que no tiene nombre, porque ya no son cristianos contra musulmanes ni musulmanes contra cristianos, sino que el expresidente, que era cristiano, el Bozizé, el que los Seleka echaron del poder, ahora ha conseguido reunir en una misma banda, una misma alianza, los Seleka y los Antibaraka. Ahora los que eran enemigos ayer, ahora son amigos contra el gobierno central. Para que veáis cómo se puede manipular todo esto, siempre responde a una manipulación de gente que persigue sus intereses personales. Y lo que está provocando son que estos grupos están entrando en las ciudades, hace poco en Bangassou, a tiros. ¿Cómo reaccionó con esta violencia, en concreto contra parroquias, nuestro queridísimo obispo español, el obispo de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre, que seguro que lo conoce, Padre Gaetán? Claro, porque es mi diócesis, la diócesis de Bangassou, y Juan José Aguirre es mi obispo. Claro. Y esta vez estos grupos que se han unido en un movimiento que se llama CPC, Coalición de Patriotas por el Cambio, o algo así, entraron en Bangassou a tiros, echaron al Ejército Nacional y consiguieron reducir a los cascos azules y ocuparon la ciudad. Claro, el obispo estaba allí y directamente se fue al orfanato para recoger a los niños y llevarlos al obispado para poder protegerlos, porque veía que los niños desprotegidos así solos era una cosa muy peligrosa. Entonces los trajo al obispado y allí están viviendo con él, durmiendo junto a él en su salón del obispado. Impresionante el trabajo de la Iglesia en Bangassou y en cualquier parte del mundo en cuanto hay actos violentos. Vamos a ver, desde 2013, Padre Gaetán, la República Centroafricana ha experimentado estos conflictos, estos combates casi constantes, como nos está explicando el Padre Gaetán. Y la población pues vive en este clima de inseguridad y violencia que ya no saben ni por dónde les pueden venir los tiros. Es el momento en el que yo creo que Gladys Carbonell nos va a contar cómo está siendo esta persecución en República Centroafricana y que, aunque llevan desde hace tiempo, como estamos viendo, ¿qué es lo que ha cambiado, la última chispa en este último año? Gladys, cuéntanos, explícanoslo.
Pues gran parte del país está ocupado por varios grupos de milicias armadas, como ya estabais comentando. Muchos de estos grupos, ya sean extremistas islámicos o de otro tipo, apuntan específicamente a los cristianos, por lo que la vida es constantemente incierta para los creyentes en las áreas bajo el control de las milicias. Pero ¿dónde es más grave esa persecución? Pues en la parte norte y este del país, donde la población musulmana domina y donde el grupo extremista Seleka opera. También en las regiones cercanas a las fronteras con Sudán. Allí, en República Centroafricana, los líderes cristianos que han denunciado públicamente la violencia han sido amenazados. Muchos edificios de la iglesia han sido quemados y saqueados. Y este conflicto también ha provocado el desplazamiento de miles de cristianos ahora obligados a vivir en campos de refugiados. Además, los conversos del Islam al cristianismo también se enfrentan a una persecución de sus familiares inmediatos. Incluso son expulsados por la comunidad local de forma violenta. Precisamente la hostilidad etnorreligiosa es uno de esos motores de la persecución, además de la opresión islámica, la corrupción y el crimen organizado. No obstante, Raquel, se percibe un cambio. Tal como publica la organización Puertas Abiertas, República Centroafricana cayó 10 lugares en la lista mundial de persecución 2011 en comparación al año pasado, en 2021, y gran parte de esto se debe a que se ha reducido la presión hacia los cristianos en su vida privada. Sin embargo, la violencia contra los seguidores de Jesús sigue siendo extrema. Vamos a ver de qué manera sufren esta violencia las mujeres y las niñas en República Centroafricana. Pues son objeto de violación, de secuestros y de matrimonios forzados como formas de persecución religiosa. En el caso de los hombres, son asesinados y detenidos por las milicias, y los niños son reclutados a la fuerza por los grupos militares rebeldes. Gracias, Grace Carbonell. Padre Gaetán, menuda fotografía de su país, ¿no? Sí, es una cosa terrible, porque, por ejemplo, el obispado de Buar, que está en el norte más o menos, ahora acoge a más de 2.000 desplazados desde que la ciudad ha sido invadida por esos grupos que ahora quieren derrocar al gobierno central. Entonces, todos los habitantes de esa ciudad han huido a la catedral. Y la catedral ahora, en lugar de ser un lugar de culto, ahora se ha convertido en un lugar de acogida de los desplazados. Y en eso estamos. Siempre la iglesia está al frente intentando salvar a los más débiles, a los desplazados, a los refugiados, a los huérfanos. Y el obispo de Bangassou envió ropa a los refugiados que han cruzado la frontera para ir al Congo, porque Bangassou está en la frontera entre Centroáfrica y el Congo. Entonces basta con cruzar el río y ya estás al otro lado. Y como fueron sin nada, el obispo envió paquetes de ropa para al menos que la gente pudiera protegerse del frío. O sea que la iglesia está perseguida más o menos, pero intenta dar la cara y hacer lo que tiene que hacer, que es presentar el Evangelio y priorizando siempre a los más débiles. Abriendo las puertas de la catedral, acogiendo a los huérfanos que están bajo el amparo de Monseñor Juan José Aguirre, escogiendo a todos los desplazados, a todos los refugiados, muchísimos de esos musulmanes, los más débiles, todos tienen espacio en los lugares de la Iglesia. Desde luego, la República Centroafricana, la Iglesia en República Centroafricana está siendo pues todo un ejemplo, ¿no?, de esta Iglesia en salida que nos pide y que nos reclama el Papa Francisco. Padre Gaetán, además, la situación para un futuro no se ve nada optimista, porque las consecuencias son desastrosas para la economía. Además se va a complicar porque creo que hay unas carreteras cortadas las que unen las distintas provincias con la capital, y entonces el flujo de materiales, de alimentos se ha cortado, ¿no? Ahora mismo la capital, Bangui, está aislada del resto del país. Y la carretera principal que abastece la ciudad, que es la que viene de Camerún, está plagada de rebeldes por todas partes.
Entonces las fuerzas que apoyan el gobierno intentan, yo creo que probablemente hacen alguna negociación, lo que sea, intentan proteger a los convoyes, a los camiones, para ver si pueden ir a Camerún a recoger los productos, porque si no, una capital que no está abastecida, pues la gente puede morir de hambre. Y para ir al interior del país, a las provincias, es imposible, es prácticamente imposible, porque todas las grandes ciudades están ahora en manos de esos rebeldes que se han unido ahora en contra del gobierno central. ¿Y va a cambiar algo la situación después de estas elecciones o todavía va a seguir los grupos violentos cogiendo cada vez más y más territorio y la violencia va a crecer con una escalada que ya no sabemos hasta dónde va a llegar? Padre Gaetán, ¿cómo lo vemos? Ahora mismo es muy difícil prever lo que va a pasar porque también es un conflicto geopolítico de gran magnitud. Hemos visto ahora a Rusia, que ha enviado tropas y municiones y armas para luchar a favor del gobierno, y también el gobierno pidió ayuda a Ruanda, que envió militares. Estos rusos y ruandeses, junto con los cascos azules, están en una banda, digamos, los que luchan a favor del gobierno. Y enfrente tenemos a los Seleka, a los Antibaraka, que se han unido en torno al expresidente François Bozizé, que quiere recuperar el poder que perdió en 2013. Entonces, esos enfrentamientos van a llegar a lejos, porque el gobierno ahora tiene apoyo, pero los rebeldes no sabemos quién les apoya detrás. Igual el que no está contento que Rusia esté en Centroáfrica o que Ruanda esté por ahí, pues siempre detrás hay algún poderoso que está incendiando todo y poniendo armas y poniendo municiones y manipulando las masas. Y el pueblo sencillo que no sabe de qué va el tema siempre es el que sufre. Madre mía, Padre Gaetán, el corazón de África, República Centroafricana, nos duele, está herido, está roto. Le comunicamos desde aquí nuestra unidad, no solamente con la ayuda, también con las oraciones, para todos nuestros hermanos que se están dejando la vida allí por atender a los más débiles, y todos nuestros amigos y todos nuestros hermanos cristianos que están intentando pues poner toda la paz que se necesita en este gigante país. Muchísimas gracias, Padre Gaetán Kabasha, incardinado en la diócesis de Bangassou. Muchas gracias, y siempre es un placer que podamos al menos ser la voz de los que no pueden llegar aquí y contarlo. Por supuesto. Gracias a usted, Padre Gaetán. Efectivamente, en este programa no nos olvidamos de nuestros perseguidos, de los que más sufren en este momento en África, en el corazón, en República Centroafricana. Nos vamos hacia el oeste, nos vamos hacia América. Cambiamos de tema, porque nos vamos a ver cómo está afectando la pandemia del coronavirus en algunos países de Latinoamérica, cuya situación es dramática. Uno de los que lo peor lo están pasando es Brasil, donde pues ya se han alcanzado, atención, los 200.000 muertos por COVID. Allí desde un principio, en las partes más remotas de este país, como puede ser el municipio de Tefe, en plena Amazonía, pues ha estado presente la Iglesia ayudando. Vamos a verlo. A principios de marzo, primero volé a la jungla para visitar varios asentamientos. Volamos allí cuando Brasil era completamente diferente. Porque cuando volvimos, todo estaba cerrado. Ahora dicen en las noticias que probablemente tengamos la tasa de mortalidad más alta del mundo. Nuestra ciudad tiene 60.000 habitantes, 1.700 personas tienen coronavirus. Pero los especialistas de la ciudad dicen que 15 personas están infectadas. Aquí no tenemos un buen hospital. En el hospital solo tenemos un respirador electrónico.
Todas las semanas digo misa por los difuntos. A 7 o 8 muertes por semana. Las santas misas están prohibidas. Solo puedo celebrar misa a través de la radio. Estamos aquí. Necesitamos ayudar a estas personas. Estamos organizando ayuda, preparando comida, arroz. Todos los días viene alguien a nosotros. Esta es la situación del país, que es todo lo que está sufriendo por la pandemia, que está provocando muertes y muertes y muertes y muchísimo dolor. Creemos que aquí lo estamos pasando mal, pero si nos vamos a otros países del mundo, la verdad es que nos tendríamos que callar bastante. Además, muchísima pobreza, como lo está pasando en Ecuador, que es otro país donde este virus está provocando que la gente más humilde ya no pueda ni comer diariamente. Nos vamos en este momento hasta la República de San Rafael, en el sector Cantón Portoviejo de la provincia, en la capital de la provincia de Manabí, que es una de las iglesias en donde sostiene ayuda a la iglesia necesitada a través de los estipendios de misa. Allí se encuentra pues un gran amigo de ayuda a la iglesia necesitada y un sacerdote que se está dejando la piel por su gente, el padre Walter Coronel. ¿Qué tal, padre Walter? Muy buenos días, muchos saludos. Bueno, padre Walter, queremos saber cuál es la última hora de la situación de la pandemia en su pequeñísima parroquia y en todo Ecuador. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento, ¿no? Y poder contar la situación que está viviendo nuestro país, Ecuador. Desde el inicio de la pandemia, en el mes de febrero, realmente la situación en Ecuador ha sido muy, muy crítica. Las autoridades sanitarias, lamentablemente, no han podido controlar la pandemia, no han podido responder adecuadamente, a tal punto que incluso durante los primeros meses de la pandemia, finales de febrero, marzo y abril, muchas personas eran dejadas en las calles, muertas, porque no recibían ni siquiera la asistencia para poder, las autoridades sanitarias no estaban en grado de poder recoger a los muertos de las familias. Entonces, muy crítica la situación. Acá en mi provincia, la provincia de Manabí, en la costa del Ecuador, la situación es bastante compleja. Las familias que viven en los sectores urbanos marginales de las ciudades la están realmente pasando mal, pues al perder su fuente de trabajo, su fuente de ingreso, no tienen la posibilidad de llevar un sustento a sus familias. Entonces es una situación realmente crítica, una situación realmente compleja, que como iglesia nos duele profundamente e intentamos en la medida de nuestras posibilidades, intentamos activar la caridad también para poder un poco responder a la situación de tantas y tantas familias de los sectores más pobres, de los sectores más golpeados de nuestras ciudades y de nuestros pueblos por esta pandemia, sobre todo a las familias en donde no hay ingreso por falta de la pérdida, por falta del trabajo, por falta de ingresos provocados por la pérdida del trabajo de sus miembros. Es el momento de la persona, efectivamente. ¿Cómo se está moviendo la iglesia, los parroquianos? ¿Cómo estáis ejerciendo esta caridad con toda esta gente que lo ha perdido todo, padre Walter? Bueno, realmente en medio de las tinieblas el Señor siempre pone un haz de luz, ¿no? Y podemos decir con tanta certeza que el Señor ha milagrosamente activado la caridad de nuestros fieles, que a pesar de la situación de dificultades, muchos de ellos no dudan en traer algo de comida a las cáritas parroquiales, para que desde las cáritas parroquiales podamos también asistir a las personas que realmente la están pasando mal y realmente las familias que realmente lo necesitan. Hemos también, gracias a la providencia del Señor, contado con ayuda extranjera, digamos, de unos organismos. Por ejemplo, ACN Internacional, Ayuda a la Iglesia que Sufre, ¿no? Que ha estado muy cercana, que ha estado muy pendiente de nuestra situación. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos asistir a los que menos tienen, intentamos asistir a las personas
y a las familias que realmente la están pasando mal, que incluso no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a los alimentos. Tenemos ejemplos de sacerdotes realmente héroes en este momento de pandemia. Tenemos un sacerdote, lo nombro, de mi arquidiócesis, incardinado en esta iglesia local, Padre Giovanni Piccono, que en plena pandemia visitaba a los sectores más desprotegidos y en su parroquia, que es una parroquia rural, iba a pedir productos a los campesinos, plátanos, una gallina, huevos, etcétera, etcétera, para poder brindar esta ayuda, pequeña sí, pero tan simbólica a la gente que realmente la está pasando mal. Y no solo llevaban muchos de nuestros sacerdotes, y no solo llevábamos muchos de nosotros ayuda material a la gente, tantas personas nos pedían incluso acercarse al sacramento de la reconciliación, o por ejemplo, Padre, celebre una misa para que el Señor realmente haga pasar esta situación, nos ayude y nos sostenga. Realmente durante estos meses hemos tenido ejemplos de caridad y de fe espléndidos. Madre mía, los sacerdotes, no solamente en Ecuador, en el mundo entero donde hay dificultades, son unos héroes, como estaba hablando el padre Walter Coronel, desde Ecuador, frente a la pandemia, con los pocos medios que tienen, ayudando, consolando, incluso dando de comer. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación que trabaja para el sostenimiento pastoral, es decir, para sostener al padre Walter y a todos los sacerdotes y religiosas que están, a su vez, acompañando en el dolor, en este caso por una pandemia. Padre Walter, usted recibe ayuda de nuestra fundación a través de estipendios de misa, ¿verdad? Efectivamente, sí. Desde hace algunos años conocemos la acción y el apostolado de ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no? Incluso nosotros tenemos una especial conexión con esta institución pontificia. En el 2016, en nuestra provincia, se produjo un terremoto fortísimo, que provocó la muerte de un poco más de 700 personas. Uno de los epicentros, el epicentro de este terremoto fue la región de Pedernales, y una de las zonas más golpeadas fue la ciudad de Portoviejo, ciudad en donde resido. No, antes del terremoto yo era misionero en la selva amazónica, en el Vicariato Apostólico del Napo, y por encargo de mi anterior obispo, Monseñor Lorenzo Voltolini, un fideidón bresciano italiano, pues tuve que regresar nuevamente a la diócesis para ver un poco cómo podíamos intentar ayudar a la gente, más que había perdido su casa por este terremoto. Y desde ese momento, Ayuda a la Iglesia Necesitada realmente ha sido un brazo, ha sido realmente un sustento fortísimo que nos ha ayudado tantísimo a reconstruir templos, programas pastorales, ayudar a la misma gente. Esa ayuda se ha vuelto a repetir en este momento actual de la pandemia, y de una manera muy concreta a través de las intenciones de Santas Misas, para que tantos sacerdotes en parroquias como esta, donde realmente tenemos poquísimos ingresos, no por falta de generosidad de los fieles, sino por falta de posibilidad de los fieles, no existen las posibilidades. Entonces, estas intenciones de Santas Misas que recibimos de ayuda a la Iglesia Necesitada realmente permiten que sacerdotes como yo, por ejemplo, en mi parroquia, ¿no?, podamos sostener la parroquia, y por qué no, en tantos casos, debo decir, activar incluso de aquellos fondos que recibimos para celebrar las Santas Misas, poder ayudar incluso a gente que lo está pasando mal. No hay día, por ejemplo, aquí en mi parroquia, que no haya persona que se acerque a solicitar o una ayuda para comida, o que se le regale una fundita de arroz. Bueno, aquí no tenemos el pan como en España, aquí tenemos más el arroz. O que se le ayude para la medicina, etcétera, etcétera. Entonces no hay día en el cual nos acerque una persona. Y a veces en las parroquias no existen fondos. Y estas intenciones de Santas Misas, si bien son para que el sacerdote celebre la Eucaristía diariamente, también nos permiten de alguna manera compartirlo con los demás. Pequeños, ciertamente, ayudar a los demás y compartirlo con quien realmente lo necesita. Pues por supuesto, Padre Walter Coronel, ¿cómo no vamos a sostenerle? ¿Cómo no vamos a sostenerle a usted y a tantos sacerdotes en Ecuador y en todo Latinoamérica y en todo el mundo que están acompañando? Gracias por poner el dolor, el corazón de Ecuador con esta pandemia aquí a los espectadores de este programa de 13 en salida, y dígale a todos sus fieles y por supuesto a usted que no está solo y que estamos siempre detrás de todos ustedes, que para eso la Iglesia es una gran familia. Muchísimas gracias desde Ecuador, Padre Walter Coronel.
Muchísimas gracias, muchos saludos por el espacio, gracias por permitirme ser una voz que pueda transmitir un poco la situación de nuestro país. Nos encomendamos a sus oraciones y realmente reiteramos nuestra infinita gratitud con ustedes por tanta cercanía, por tanta ayuda material, pero sobre todo espiritual. Sabemos que estamos en el corazón de sus oraciones y también ustedes. Un abrazo fuerte. Buen día. Hasta luego, Padre Walter. Madre mía. Bueno, se nos encoge el corazón cuando hablamos de la República Centroafricana, de la violencia, cuando hablamos de la pobreza y del sufrimiento y del dolor por la pandemia en Ecuador. El mundo es muy grande y Álvaro de Juana, que es nuestro compañero de este programa, nos va a recoger las noticias más importantes, los hechos más destacados de los últimos días relacionados con nuestra iglesia pobre y perseguida en el mundo. Álvaro, cuando quieras. Bueno, pues abrimos esta ventana a la actualidad de la Iglesia, comenzando por el asesinato del padre Rodríguez Sanon en Burkina Faso. Las autoridades cada vez están más convencidas de que fue atacado por yihadistas. El sacerdote asesinado por sus secuestradores cuando descubrieron que los perseguía la policía. El suceso ha despertado una fuerte conmoción entre los fieles que se han movilizado para rezar por el alma del difunto. Y desde el Vaticano, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha pedido actuar con rapidez en un contexto de ética, equidad y de justicia social. El purpurado ha participado en la cumbre de adaptación al clima que reúne de forma virtual a jefes de Estado y de Gobierno junto a expertos para intercambiar ideas y soluciones al cambio climático. A través de un videomensaje, el cardenal Parolin hace hincapié en que no se puede lograr nada trabajando solo. Y aquí en nuestro país, después de 11 meses, se reanuda la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Estaba paralizada desde marzo pasado a causa de la pandemia. La intención es acabar este 2021 la Torre de María, que alcanzará los 138 metros de altura, con la colocación al final de este año, como decía, de un pináculo en forma de estrella. Gracias, Álvaro, y nos vamos ahora hasta la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nuestro compañero y amigo Josué Vialo nos va a contar por las últimas novedades de la vida de esta fundación, de nuestra Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola, Josué, bienvenido. Hola Raquel, muchas gracias. Los jóvenes de España están poco a poco cada vez más concienciados sobre la realidad de los cristianos perseguidos. Quieren estar cerca de ellos y apoyarles. Por eso en esta última semana, desde la diócesis de Cádiz y Ceuta, han pedido la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada para participar en un encuentro digital. Este encuentro se llama Areópago y va a tener lugar el próximo viernes 29 de enero a las 10:15 de la noche. Es un signo de esperanza. Que los jóvenes estén cada vez más interesados en la libertad religiosa, en lo que supone, pues es una cosa muy importante, porque además la libertad religiosa es un derecho humano, un derecho fundamental. Y además, desde aquí, desde España, somos unos privilegiados en comparación con países como China, Nigeria o Siria, donde los cristianos están perseguidos o no tienen libertad religiosa. Por eso yo creo que es nuestro deber conocer su realidad, sus vidas y compartirlo con todos para que entre todos les podamos apoyar. Pues claro que sí, Josué. ¿Qué más noticias tenemos, acontecimientos, actividades en esta semana? Pues mira, una efeméride, un aniversario. El próximo 31 de enero es el aniversario del fallecimiento del padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. También popularmente conocido como Padre Tocino. Él fue un instrumento de paz y de solidaridad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue puente de diálogo y de unión entre personas y países que habían sido enemigos en la guerra. Su apodo, el de Padre Tocino, le viene porque en las colectas que él organizaba muchas veces lo poco que podía recoger en aquel entonces eran alimentos, y entre ellos el alimento del tocino sobrante, ¿no?, que tenían las familias en sus casas. Él no rechazaba ninguna ayuda, lo aceptaba todo, y con ese tocino pues daba de comer, ¿no?, a los que más lo necesitaban en aquel entonces. Hoy en día Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en los 5 continentes y está apoyando a la Iglesia que sufre pues en todas sus necesidades, especialmente en aquellos países donde hay persecución contra los cristianos o donde la Iglesia es una minoría
muy indefensa. Del padre Berenfried van Straten, del padre Tocino, pues nos quedamos con su legado y con sus frases muy inspiradoras, como por ejemplo la que él siempre repetía: el hombre es mejor de lo que pensamos y Dios es mejor de lo que pensamos. Pues muchísimas gracias, Josué Bellalón, por recordarnos la vida de que comenzó este monje premonstratense de ayuda a la Iglesia necesitada. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Bueno, y ahora, Gladys Carbonell, nos vamos a recordar que este 28 de enero celebramos la beata Olimpia Vidá, una virgen y mártir ucraniana que sufrieron en su propia vida la persecución comunista, y la imagen que nos traes esta semana pues tiene que ver, ¿no?, con Ucrania. Así es, vamos a ver la imagen del arzobispo Sviatoslav, enseguida lo vamos a ver ahí, es el arzobispo mayor de Kiev en Ucrania. Aquí lo vemos en esta foto con niños ciegos en un centro de rehabilitación donde ayuda. El arzobispo también está encargado del seminario, reciben ayuda de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un arzobispo que está de frente con su gente, y vamos a conocer hoy la historia de cómo fue su camino hasta convertirse en sacerdote y la ayuda que recibió de ACN. Alabado sea Jesucristo. Mi nombre es Sivaisa Sviatoslav. Soy el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Tiempo atrás, cuando era joven, pertenecía a la comunidad de un seminario clandestino en los tiempos del comunismo. Eran tiempos de persecución y teníamos que vivir nuestra fe escondidos. Entre mis responsabilidades, me encargo de los seminaristas de Ucrania. Cuando fui seminarista recibí un regalo de fe que me permitió ordenarme sacerdote. Hoy en día, muchos jóvenes responden al llamado de Dios. Muchas veces las personas se sienten abandonadas y olvidadas. Necesitan a alguien que les comparta alegría, alguien que de verdad se interese por ellos. Hoy tenemos una necesidad apremiante de verdaderos pastores que sean parte de la vida de las personas y los acompañen. Después de todos estos años, estoy feliz de ver a nuestros seminaristas vivir su vocación sin ningún temor a Dios. Pero sin tu ayuda, ellos no podrían hacerlo. Claro que sí, qué felicidad viendo estos seminaristas en Ucrania. Muchísimas gracias, Gladys Carbonell. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, amigos, les esperamos el próximo martes después del Cascabel y el domingo justo antes de la misa, a las 11:25 de la mañana. ¡Feliz semana!